ARU surge en el año 2012 como un grupo de estudiantes de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Ingenieros, con el objetivo de formar el primer monoplaza de la universidad. El equipo empezó con un coche de combustión. Este año hemos pegado el salto y hemos cambiado a un coche eléctrico. Mientras tanto, había un periodo de un par de años en el que se ha competido con dos coches a la vez, con el de combustión y con el eléctrico. El objetivo es fácil, pero realmente conlleva un gran trabajo detrás porque dentro del equipo, a lo largo de la temporada nos dividimos en una serie de fases que consisten en principalmente diseño. Una vez que está todo diseñado y está en CAD, lo llevamos a la realidad de la manera más fiel posible, y una vez que tenemos el coche de algo tangible, lo vamos validando, al principio en test y después ya competimos. Uno de los principales retos que nos encontramos a diseñar nuestro monoplaza es que el coordinar el trabajo de tantas personas que forman el equipo sobre un mismo objetivo nos resultaba algo complejo, y buscando información y diferentes alternativas dimos con 3D Experience y la unión con Solid. Esperábamos encontrar una solución a este problema. La verdad es que cumplió bastante bien. Te deja trabajar sobre diferentes versiones de un mismo producto que sean recurrentes, porque tú puedes acudir a una versión anterior teniendo una versión posterior en la misma nube. El principal problema es la optimización del tiempo a la hora de diseñar. Nos encontramos con la gestión de versiones, porque nosotros lo que hacíamos era que creábamos una versión y nos la compartíamos entre nosotros. Ahora esa persona se tenía que descargar esa versión, implementarla en el software y a partir de ahí trabajar. Con 3D Experience lo que conseguimos es que todo el mundo trabaje con la versión que necesite, sea la última o sea una versión anterior por cualquier motivo. Con SolidWorks hemos diseñado en todo lo que es el CAD del coche. Por ejemplo, en el rear wing, en el alerón de atrás, pudimos diferenciar las etapas, las costillas de las etapas, los endplates, y simularlo todo por separado a nivel estructural y después como un alerón a nivel de flujo de aire. Al implantar SolidWorks en nuestro equipo, lo que conseguimos fue un claro avance con respecto a el tiempo que necesitábamos para desarrollar cualquier producto, porque al no tener que perder tiempo, digamos, en compartir las versiones, en buscarte otro software en el que puedas simularlas y todo este tipo de cosas que están unificadas, el ahorro de tiempo es bastante considerable. Y con 3D Experience lo que te ayuda es a tener un equipo todo conectado en el que todo el mundo tiene acceso a todas las versiones si el usuario que ha creado la versión lo requiere. Y en cuanto a la facilidad que nos proporciona SolidWorks, es que tiene una interfaz bastante amigable con el usuario, y realmente casi cualquiera con un poco de conocimiento sobre el diseño 3D y simulación es capaz de llevar a cabo un proyecto. 3D Experience y SolidWorks, al trabajar de una manera tan conjunta, lo que nos ha permitido es tener un manejo de versiones increíble, porque todo el mundo puede trabajar sobre la última versión de cualquier diseño y siempre tenemos acceso a toda la información del resto del equipo. Entonces, entre nosotros siempre vamos a estar actualizados. Gracias a sponsors como Origen, nos ayudan a conseguir año tras año los objetivos, y si no fuera por empresas como ellos que se suman al proyecto, nos resultaría totalmente imposible conseguir nuestro sueño, que al final consiste en competir.